Muy buenas tardes. Yo soy Meredith Ayala Castaño, su tutora virtual. Este es el curso de Nutrición y Alimentación en el Desarrollo Humano. El día de hoy vamos a hablar de los principales componentes de los alimentos. Recuerden que todas las sesiones en línea quedarán grabadas para que ustedes puedan reproducirlas nuevamente. Esta es la agenda para el día de hoy. Introducción, conceptos fundamentales de la nutrición, composición de los alimentos, actividad 1, evidencias, preguntas y respuestas y despedida. Bueno, en esta actividad 1, pues vamos a hablar de toda la parte de la teórica de los componentes, de los compuestos pues alimenticios, de sus características, que van a ser pues la base para una nutrición balanceada. Vamos a hablar sobre los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, las vitaminas, los minerales y pues algunas de sus funciones en el organismo. Bueno, esto es para hablar de nutrición. Necesitan saber unos conceptos básicos, ¿listo? Y esos conceptos son estos. Entonces, ¿qué es la alimentación? ¿Listo? Entonces, la alimentación pues, es el proceso mediante el cual los seres vivos obtienen alimento del entorno para satisfacer unas necesidades nutricionales. En el caso de nosotros, los humanos, es voluntaria y está muy relacionada con nuestro entorno, ¿listo? Con nuestra cultura, con nuestras preferencias, ¿listo? Los nutrientes, pues son las sustancias que están presentes en los alimentos, como son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, las vitaminas, los minerales, y que tienen pues diversas funciones en el organismo. Cuando hablamos de nutrición, hablamos de la ciencia que estudia la relación de los nutrientes en el ser humano, bien sea a nivel individual o a nivel colectivo. Y los alimentos, pues son los productos que pueden ser naturales o que han sufrido algún tipo de transformación, un proceso de elaboración, y los va a ser aptos para el consumo humano. Bueno, cuando hablamos de nutrición, también tenemos que hablar de que la nutrición se divide en nutrición básica, que es proporcionar pues los nutrientes necesarios para una buena salud y que lo que ayuda pues a reponer esas sustancias que vamos perdiendo, ¿listo? Hay una nutrición que se llama nutrición comunitaria, que son todas las actividades de salud públicas que están enfocadas pues a la parte de nutrición y en las cuales pues va a ser parte la comunidad. La nutrición clínica, que es la nutrición ya como medicina, la alimentación como parte de un tratamiento de una enfermedad o también para prevenir la aparición de alguna enfermedad. ¿Listo? Y dentro pues, de la clínica vamos a encontrar algunos tipos de alimentación como son el enteral y el parenteral. ¿Listo? Pero pues digamos que eso no es tema tanto de este curso. También tenemos que hablar, cuando hablamos de nutrición, de qué es el estado nutricional, qué es la buena nutrición y qué es la mala nutrición. ¿Listo? Entonces, el estado nutricional es lo que es conocer al individuo, ¿listo? Sobre todo a través de una historia clínica, de un análisis físico y de unos laboratorios. ¿Cuál es el estado nutricional de esa persona? ¿Listo? ¿Qué es una buena nutrición? Entonces son las cantidades correctas, el consumo de cantidades correctas de nutrientes que se necesita para el desarrollo físico y mental adecuado de un individuo. La malnutrición, pues el deterioro de la salud por deficiencia, exceso o puede ser por desequilibrio de los nutrientes. Bueno,
Los alimentos, siempre una de las cosas que vamos a buscar con la alimentación y con los alimentos es que esta sustancia, que estos alimentos conserven esas sustancias nutritivas y que podamos pues obtener una buena nutrición. Y para esto no es simplemente escoger un alimento y que esté en buen estado y ya, no. Para esto, pues, esto es un conjunto de medidas, un conjunto de normas, un conjunto de actividades en muchos sectores, ¿listo? Entonces, dentro de esos parámetros que se necesitan, entonces está implementar en el sector agropecuario nuevas tecnologías, las cuales pues garanticen que los alimentos se produzcan en cantidades suficientes, sanos y con alto valor nutritivo, que la transformación de las materias primas en los productos, pues empleen productos que garanticen la conservación del valor nutritivo de los alimentos, también que existan unas leyes gubernamentales para que los alimentos sí cumplan con esas características nutritivas, que el almacenamiento y el transporte de los productos, de todos los alimentos, pues sea adecuado para que no pierdan sus propiedades nutritivas. Desarrollar también programas educativos en las escuelas, universidades, colegios, sobre nutrición y la importancia de ella en el desarrollo humano. Que los alimentos pues se ingieran de manera eficiente en todos los sectores de la población, ¿listo? Sobre todo pues en la parte de hogares infantiles y colegios. Entonces esto es un conjunto de muchas instituciones, de muchos y de muchas partes, ¿listo? Es algo intersectorial. Bueno, los alimentos van a tener unos componentes. Esos componentes de los alimentos, dentro de ellos están los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, las vitaminas y los minerales. Vamos a empezar a hablar de los carbohidratos. La fórmula de los carbohidratos es CH2O, que es carbono, hidrógeno y 2 de oxígeno. Los carbohidratos se van a dividir a su vez en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Bueno, ¿cuál es la importancia de los carbohidratos? Los carbohidratos dan energía al sistema nervioso central para que opere adecuadamente, ayuda al funcionamiento adecuado de los músculos, a mantener la presión arterial, a mantener la temperatura corporal, ayuda al organismo también a construir otras moléculas, como por ejemplo los lípidos. Bueno, y los carbohidratos, vamos a ver que son el alimento que más vamos a consumir, ¿listo? Y los carbohidratos son importantes porque una de las, tiene muchas cosas, pero una de ellas es que dentro de los carbohidratos está la glucosa, ¿listo? Y ya las vamos a ver ahorita cuando hablemos de los monosacáridos. La glucosa es prácticamente la molécula que le da energía a la célula. La célula trabaja con glucosa, ¿listo? Entonces, esa es una de las importancias que tiene los carbohidratos y por eso son nuestra... O sea, aun cuando los lípidos producen más energía por gramo, realmente lo que nosotros más usamos como energía son los carbohidratos, ¿listo? Los monosacáridos, que es una de las divisiones, unas clasificaciones de los carbohidratos, los monosacáridos se llaman así porque van a estar constituidos por 3 a 6 átomos de carbono. Dentro de ella pues vamos a encontrar la glucosa, que es el azúcar simple que usan las células para obtener energía. Entonces vamos a ver que casi que todo, cuando se hace hidrólisis, termina convirtiéndose en ¿qué? En glucosa, porque la célula trabaja con glucosa. Dentro de los monosacáridos también encontramos la fructosa, que es también un monosacárido, un tipo de azúcar que está presente en las frutas y se forma pues a partir de la hidrólisis de la sacarosa. Y la galactosa es el azúcar que tiene la leche,
y que por medio del proceso de la digestión a nivel hepático se convierte en glucosa para pasar a la circulación. ¿Listo? El otro grupo que encontramos son los disacáridos. Los disacáridos van a estar formados por 2 monosacáridos. ¿Listo? Dentro de los disacáridos vamos a encontrar la lactosa, que va a estar formada por una molécula de galactosa y una de glucosa. Vamos a encontrar la sacarosa, que es el azúcar de mesa. Cuando hablamos de sacarosa, estamos hablando de azúcar de mesa, con lo que endulzamos el chocolate, el jugo, eso es sacarosa. ¿Listo? Y ella va a estar formada por una molécula de fructosa y una de glucosa. Y se extrae principalmente pues, de la remolacha y de la caña de azúcar. Y la maltosa, que se genera en el organismo como producto de digestión de algunos almidones. Bueno, cuando hablamos de los polisacáridos, estamos hablando de unos azúcares que están constituidos por cadenas largas de monosacáridos. Pues es un grupo muy complejo de carbohidratos porque son muchas, son una cadenita de eso, de monosacáridos. Y ellas pues también por hidrólisis en el organismo pues se van a dividir en partes más pequeñitas y se va a producir también principalmente glucosa, que es lo que usan nuestras células para producir energía. Dentro de este grupo pues vamos a encontrar el almidón, el glucógeno, las destrinas y la fibra dietaria. La fibra dietaria, la fibra alimenticia, tiene una gran importancia, ¿listo? Ella se divide en unas que son solubles y otras que son insolubles. La fibra dietaria, esta fibra alimenticia, es de origen vegetal y se encuentra principalmente en las paredes celulares de los vegetales. Dentro de ellas pues vamos a encontrar la celulosa, la hemicelulosa, las pectinas, las gomas, el agar, los mucílagos, la lignina. Bueno, y esta fibra dietaria es importante consumirla en los adultos alrededor de 30 a 35 gramos día y en los niños menores de 2 años de 1 a 2 gramos día. ¿Listo? Y la fibra alimentaria tiene una gran importancia, nos va a ayudar a regular de una forma un poco indirecta muchas cosas, entre ellas la insulina. Va a tener varios efectos sobre el tracto gastrointestinal, entonces en el estómago ayuda a que tengamos esa sensación de saciedad, que tengamos esa distensión abdominal, y eso nos va a ayudar a que pues, comamos lo necesario, por decirlo así, un poco menos. También ayuda a que haya un enlentecimiento del vaciado gástrico, por eso nos hace también que mantengamos con sensación de saciedad. En el intestino delgado va a aumentar el volumen y la viscosidad del bolo, va a disminuir la demanda de insulina porque reduce la liberación del polipéptido inhibidor gástrico, va a aumentar el tránsito, en el caso de la fibra soluble, a nivel del intestino grueso, pues va a ayudar a aumentar la motilidad, cosa que va a ayudar en el colon y sobre todo para formar el bolo fecal. ¿Listo? Y pues eso que ella produce pues, a nivel gastrointestinal nos va a ayudar a que tengan unos efectos pues frente a la obesidad y, por ejemplo, frente a la diabetes. Entonces, en el caso de la obesidad, pues como nos ayuda a sentirnos más saciados, nos ayuda a sentirnos llenos, como diríamos coloquialmente, por la dilatación pues, de las paredes del estómago, va a haber reducción del valor calórico y va a haber también pues aumento de la retención de agua a nivel del intestino. ¿Listo? Entonces, pues esto nos va a ayudar, por eso la fibra alimentaria es muy importante para el manejo de la obesidad. También vamos a tener beneficios frente a las personas diabéticas. Entonces, la fibra dietaria también tiene que ser parte de la alimentación de las personas que tienen diabetes. ¿Listo? Porque pues va a disminuir la velocidad de absorción y la cantidad de glucosa absorbida
Y pues va a ayudar, como ya lo dijimos, a la regulación de la insulina y por la fermentación favorece la eliminación de glucosa. ¿Listo? Entonces tenemos ahí muchos factores que nos van a ayudar. Inclusive se ha visto que la fibra dietaria en las pacientes que son diabéticos tipo 1, inclusive pueden reducir la necesidad de insulina en un 40% y en los diabéticos tipo 2 hasta en un 80%. ¿Listo? Ellos también van a tener otros efectos, que son un efecto biológico, entonces va a tener una protección frente a la caries. Una de las razones de ellos es porque produce mayor masticación y salivación. Tiene un efecto antinutriente, incrementa la absorción de agua y de sodio en el colon y en general también ayuda a la absorción de elementos como minerales y vitaminas. Produce una protección frente a tóxicos. Nos ayuda también a la formación de ácidos grasos de cadena corta y protección frente a los xenobióticos. ¿Listo? Entonces tiene bastantes funciones la fibra dietaria. Bueno, el otro componente que encontramos en los alimentos son las proteínas. Esas son unas sustancias un poquito más complejas. Ella está formada por varios elementos químicos, dentro de ellos están el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Va a estar formado por cadenas lineales de aminoácidos, o sea, si nos partimos las proteínas, la parte más chiquita de una proteína es un aminoácido, ¿listo? Y ellas van a estar encadenadas por enlaces peptídicos formados en el grupo carboxilo del aminoácido. ¿Listo? Los aminoácidos tienen una cosa que es dentro de su composición química, que es un grupo carboxilo, y eso es lo que ayuda a que se formen los enlaces, o sea, que se pegue pues un aminoácido con el otro. ¿Listo? Las proteínas pues, van a ser parte de los tejidos, de los tendones, de los músculos, y tienen muchas funciones. ¿Listo? Dentro de sus funciones pues, están metabólicas, reguladoras, transportadoras. También hacen parte pues, de nuestro código genético, del ADN. Recuerden que nuestro código genético pues, son una cadena de aminoácidos. ¿Listo? Y esas son algunas de las funciones que ella tiene. Entonces, entre las transportadoras, entonces encontramos, por ejemplo, la hemoglobina que transporta oxígeno, apoproteínas que transportan algunos lípidos, albúmina. Dentro de las estructurales, pues encontramos la queratina, el colágeno, la elastina, que se impide parte pues, de nuestra piel, de nuestras uñas. ¿Listo? Dentro de las reguladoras están las hormonas, las enzimas. Tienen también defensiva las inmunoglobulinas, los factores de coagulación. Y también tiene una función energética. Recordemos que tanto los carbohidratos como las proteínas y los lípidos van a producir energía. ¿Listo? Sino que cambian las proporciones. Entonces, los carbohidratos producen 4 calorías por gramo de carbohidratos, produce energía. Las proteínas, 4 calorías por gramo, y los lípidos son los que más nos producen energía, que nos van a producir 9 calorías por gramo. ¿Listo? Bueno, y estas son unas tablitas que yo les recomiendo las vean en el material de formación. Ahí están todos, ahí están las necesidades de aminoácidos, de todo. Pero esta me gustó mucho porque es la que me da como más, una idea más grande y más fácil de que ustedes la capten de cuánta es la necesidad de proteínas que se necesitan en el organismo. ¿Listo? Entonces, proteínas pues similares a huevo, leche y pescado. Entonces ahí vemos que en los lactantes de 0 a 6 meses es de 1.47 gramos por kilogramo día, de 0.5 a un año, 1.15 gramos por kilogramo día, de 3 a 4 años, 1.09 gramos por kilogramo día, de 9 a 10 años, 0.99 gramos por kilogramo día. En los adolescentes, si es niño, si es niña, pues va a variar. Las niñas son de 0.94 gramos por kilogramo día, los niños de 0.97 gramos por kilogramo día. En los adultos jóvenes de 0.75 gramos por kilogramo día y los ancianos de 0.75 día. Una de las cosas más
interesantes de esto es que vemos que por gramo, o sea, por kilogramo, es mayor entre más jóvenes somos, entre más niños, y a medida que vamos volviéndonos adultos, pues el requerimiento va disminuyendo. ¿Y esto es debido a qué? Pues a que los lactantes, los niños, los adolescentes, pues están en todo su proceso de crecimiento. ¿Listo? Y recordemos pues que ellos van a ser parte de las estructuras del organismo. Bueno, los lípidos se sintetizan a partir de los carbohidratos. Nosotros los lípidos que consumimos están constituidos principalmente por fosfolípidos y por colesterol. ¿Listo? Los lípidos van a tener unas divisiones. Van a encontrar el colesterol libre, esterificado, vamos a encontrar los triglicéridos, los ácidos grasos libres, los fosfolípidos. ¿Listo? Dentro de ellos vamos a encontrar los triglicéridos. Los triglicéridos tienen una función, y una de sus funciones es que ellos se van a almacenar en forma de tejido adiposo. ¿Listo? Y son de alta densidad. También vamos a encontrar otras lipoproteínas de alta densidad que se llaman las LDLs. Bueno, y vamos a encontrar otras que son las HDL. Este grupito tiene una importancia, ¿listo? Y es que todo lo que sea de alta densidad o que sea saturado, grasas saturadas, pueden causar algunos daños en el organismo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en el caso de los triglicéridos, ellos tienen por allá como una divisioncita que se llaman las BLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad y que se pueden, por ejemplo, a nivel hepático acumular y producir lo que se llama el ácido graso, lo del hígado graso, ¿listo? Y las LDL, que son unas lipoproteínas de baja densidad, son lo que son las grasas saturadas. Siempre les han llamado las grasas malas, por decirlo así. Siempre le dicen que son las grasas malas. Bueno, yo sí quiero aclararles algo. No existe un alimento malo y no existe un alimento bueno. Lo que se tiene que buscar con todo esto es equilibrio. ¿Listo? Lo que sucede es que las LDL, las lipoproteínas de baja densidad, pueden llegar a las arterias y pueden formar algo que se llaman unas placas ateromatosas. ¿Listo? Entonces, estas placas pueden romperse y son las que nos pueden llegar a producir infartos. ¿Listo? Y pues van a tapar, obviamente, pues las arterias. Pero también se ha visto que estas otras proteínas, que son las de lipoproteínas de alta densidad, que son las HDL, ayudan a mantener limpias las arterias. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la importancia de las HDLs y las LDLs? Realmente es mantenerlas en equilibrio. ¿Listo? Ahí es donde está el truco realmente. No es que una sea mala y la otra es buena, no, sino es más bien como el equilibrio es lo que se debe tratar de conseguir con ellas. ¿Listo? Porque vamos a ver que todo lo necesitamos en algún momento. ¿Listo? Por ejemplo, las paredes celulares. Las paredes celulares necesitan lípidos. ¿Listo? Entonces, no podemos quedarnos sin lípidos. Hay otros grupos, otras clasificaciones que son las monoinsaturadas, las poliinsaturadas. Estas monoinsaturadas y poliinsaturadas son necesarias para el organismo. Y digamos, y estas son las que, por ejemplo, las monoinsaturadas son las que se encuentran principalmente en los aceites vegetales, ¿listo? Y a estas también les llamamos las grasas buenas, ¿listo? Y son muy ricas pues en HDL. En las poliinsaturadas encontramos algunas que tienen una importancia y es porque son oligoelementos
y nosotros como seres humanos no las producimos, entonces debemos de consumirlas. ¿Listo? Dentro de las poliinsaturadas vamos a encontrar el omega 3, el omega 6 y el omega 9. ¿Listo? Y pues esto principalmente lo encontramos también en vegetales y en algunos tipos de productos del mar, como algunos peces. ¿Listo? Bueno, ya me está saliendo el letrerito de los 10 minutos. Vamos a hacerle rapidito. Bueno, entonces, ¿cuáles son las importancias de los lípidos? Entonces, dentro de ellas es su aporte energético, que recordemos son las que más nos producen energía, nos van a producir 9 calorías por cada gramo. Necesitamos consumir algunas, como son las poliinsaturadas, como son el ácido linoleico y el faliloleico, que no las producimos. También van a ayudar a transportar algunas vitaminas, que son las vitaminas liposolubles. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de las vitaminas. Las vitaminas se van a dividir en dos grupos. ¿Listo? Entonces está el grupo de las hidrosolubles y las liposolubles. ¿Y por qué se llaman así? Pues porque unas se pueden transportar con agüita y las otras necesitan grasita. ¿Listo? Entonces las liposolubles necesitan grasas. ¿Listo? Para ser transportadas. ¿Listo? Dentro de las hidrosolubles encontramos el ácido ascórbico, que es la vitamina C, y encontramos todas las del complejo B, que son la tiamina, que es vitamina B1, la riboflavina, que es vitamina B2, la niacina, que es vitamina B3, el ácido pantoténico, que es vitamina B5, piridoxina, que es vitamina B6, la biotina, que es vitamina B7, el ácido fólico, que es vitamina B9, y la cobalamina, que es vitamina B12. ¿Listo? Y dentro de las liposolubles vamos a encontrar la vitamina A, E, D, K, F y las provitaminas, como son por ejemplo el caroteno, que es una provitamina pues de la vitamina A. Bueno, ¿cuáles son sus grandes diferencias? Entonces, entre las hidrosolubles y liposolubles. Entonces, dentro de ellas está la composición química. Entonces, las hidrosolubles, todas van a contener nitrógeno, algunas contienen azufre, fósforo y cobalto. En las liposolubles están formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Las hidrosolubles pues no tienen provitaminas, las liposolubles sí tienen provitaminas, como los carotenos. En la absorción, la hidrosoluble pues necesita transporte activo o difusión facilitada, mientras que la liposoluble necesitan difusión simple y necesitan la presencia pues de grasa. Las hidrosolubles se van a transportar libremente, mientras que las liposolubles van a necesitar quien las transporte, necesitan una proteína. Las hidrosolubles no tienen depósitos, ¿listo? Entonces las tenemos que estar consumiendo constantemente. Mientras que las liposolubles sí se van a almacenar en tejido adiposo y a nivel hepático. La excreción de las hidrosolubles es principalmente por la vía urinaria, las liposolubles por vía fecal, y las hidrosolubles, pues como no las estamos depositando, necesitamos consumirlas frecuentemente, mientras que las liposolubles solamente dosis periódicas porque sí las almacenamos. Bueno, hay unas situaciones que pueden ponernos en riesgo de deficiencias de vitaminas. Entonces, dentro de ella está pues, la ingesta insuficiente, como el caso de los alcohólicos, las personas de la tercera edad, regímenes hipocalóricos y los veganos estrictos, los veganos, que son los vegetarianos estrictos, cuando se aumentan las necesidades metabólicas, en el caso de la lactancia, el embarazo, en los posoperatorios, cuando hay enfermedades crónicas o infecciosas. También pueden interactuar con algunos medicamentos como los anticonceptivos orales y antibióticos, también en situaciones patológicas como en situaciones de mala absorción. Hay factores que pueden neutralizarlos o destruirlas como son el alcohol, el cigarrillo, situaciones estresantes y los alimentos muy azucarados. Bueno, vamos a hablar de los minerales también así muy rápidamente. Los minerales los vamos a dividir en dos grupos, unos que son los macroelementos y otros los microelementos. Ellos no se llaman así porque uno sea más grande que el otro, no.
Ellos se llaman así, es porque así son las necesidades. Entonces los macroelementos son los que más necesitamos, sobre todo pues consumir, y los microelementos son los que necesitamos en porciones más pequeñas. ¿Listo? Entonces es por la cantidad, por la necesidad que tenemos de ellos. Dentro de los macroelementos encontramos el calcio, el fósforo, el sodio, el potasio, nomás les voy a nombrar, igual todo esto ustedes lo tienen en el material de formación, el magnesio, el cloro y el azufre. Y dentro de los microelementos encontramos el hierro, el flúor, el yodo, el cobre, el zinc, el cobalto, el selenio y el magnesio. Ahora sí les voy a explicar qué deben de hacer en la actividad 1. ¿Listo? Les recomiendo que lean el material de formación. Ahí van a encontrar absolutamente todo lo que yo les he dicho y pueden ampliar sus conocimientos. ¿Listo? Y igual el material de formación es importante para que puedan desarrollar las evidencias. Entonces, cuando ustedes entran a los contenidos, van a encontrarse con estas carpeticas que ya les había mostrado antes. Se encuentran con la carpeta de proyecto. Dentro de la carpeta de proyecto van a encontrarse con la actividad 1. Le van a dar clic en actividad 1, ahí van a ingresar, van a desplegarse otras carpeticas donde van a encontrar la guía de aprendizaje y material de formación 1. Le van a dar clic en esa carpetica, la abren y se van a encontrar con esto. Van a encontrar la guía de aprendizaje, deben de descargarla y leerla. Ahí les va a decir paso a paso todo lo que deben desarrollar en cada evidencia. Y van a encontrarse el material de formación. Se la van a encontrar en versión descargable y en versión multimedia. Deben descargarlo para que ustedes les queden sus computadores, leerlo, porque en base a esto es que van a desarrollar todo lo de la guía de aprendizaje. Y van a encontrarse un material complementario. ¿Listo? Que es también para que amplíen sus conocimientos. Ahí les va a decir unas cositas de más, son muy interesantes. Siempre descárguenlo y léanlo. Bueno. Luego de eso se van a encontrar con esta actividad de contextualización 1. Esta actividad de contextualización 1 es un foro. Este foro no es calificable, es simplemente para ver qué entendieron, qué conocimientos tienen. ¿Listo? Entonces, es simplemente para eso, para entrar en contexto, y deben responder esta pregunta: ¿qué son las proteínas y cuáles son las funciones de las vitaminas? ¿Listo? Esta es una actividad no evaluativa. Ahí también se van a encontrar con este otro foro. Este foro temático sí es calificable, entonces este sí lo deben desarrollar. ¿Listo? Este foro se llama Importancia de los nutrientes. Le van a dar clic ahí donde dice ver foro, se van a encontrar con el foro temático, le van a dar clic en responder, ingresan al foro temático, ahí está lo que deben desarrollar. Entonces dice foro temático, importancia de los nutrientes. Un correcto suministro de nutrientes permite que el organismo realice diversas tareas de mantenimiento y aprovechamiento de cada uno de los alimentos que consumimos, brindándonos la energía y la protección necesaria para llevar una vida saludable. Teniendo en cuenta lo anterior, realice su intervención en el foro temático Importancia de los nutrientes, indicando 2 alimentos y describiendo cuáles nutrientes se encuentran disponibles en cada uno de estos: lípidos, glúcidos, proteínas, vitaminas y minerales. Igualmente deberá explicar qué clase de aportes generan los nutrientes al cuidado y el buen funcionamiento del organismo. Sus aportes y los de sus compañeros frente al tema les servirán para adquirir nuevos saberes. Entonces le van a dar clic aquí donde está el texto, escribe y le dan clic en responder. ¿Listo? Se van a encontrar con este otro que es el estudio de caso. ¿Listo? El estudio de caso si lo deben de resolver en Word, en PowerPoint, en PDF. Ya ustedes miran en qué les queda mejor. Y esto lo encuentran en la guía de aprendizaje. La actividad de transferencia del conocimiento. Entonces, actividad 1, evidencia 1, documento constituyentes alimenticios. Entonces, van a desarrollar estas preguntas. ¿Listo? Cuando en una correcta nutrición se trata, es importante tener en cuenta cada uno de los alimentos que consume. Por lo general, dentro del grupo familiar se establecen conductas y hábitos nutricionales que giran en torno al tipo